En este video quiero compartirles mi experiencia en Londres. Estuve ahí hace apenas unos días en el Congreso de la Alianza para la Responsabilidad Ciudadana, organizado por el mismísimo Jordan Peterson. Un encuentro de 3 días donde pude conversar y compartir y pasar momentos inolvidables con algunas de las personas más influyentes de la batalla cultural a nivel mundial. Esta conferencia reunió a pensadores, a líderes empresariales, a legisladores y a líderes culturales, donde se pusieron sobre la mesa algunas de las cuestiones sociales, cuestiones económicas, culturales y morales más importantes de la actualidad. Por ejemplo, desde la crisis de la familia al problema demográfico fruto de las políticas de control poblacional, el problema de la revolución sexual y el impacto negativo que esto ha tenido en la mujer y los niños, la destrucción de la masculinidad, la falta de sentido y propósito en la vida de tantas personas que nos está afectando como sociedad, el activismo climático y el miedo que se está generando y las consecuencias que esto tiene en la realidad de los pobres. Hablamos de la relación entre la libertad y la responsabilidad, la necesidad de recuperar a las familias y a nuestras comunidades como fundamento de la sociedad. Este fue un evento pensado para combatir directamente las políticas del globalismo y socialismo corporativo del Foro Económico Mundial. Y por eso no solamente ha sido un evento único en la historia, sino que también es un honor enorme haber estado ahí presente y representando no solamente a la Argentina, sino al mundo hispanoparlante en general y a cada uno de ustedes. Hace unos días tuve la oportunidad enorme de participar en la primera conferencia mundial de la Alianza para la Responsabilidad Ciudadana, o como se lo decía en sus siglas en inglés, ARC, que reunió a pensadores, empresarios y activistas conservadores y antiglobalistas de 73 naciones de los 5 continentes para hacerle frente a las políticas del Foro Económico Mundial. Por eso, si alguien piensa que uno se limita solamente a criticar al Foro Económico Mundial, está muy equivocado, porque aquí se empezó y se originó toda una estrategia para luchar contra ese socialismo globalista corporativo que se busca imponer a nivel mundial. Y este encuentro de ARC fue increíble por muchos motivos. El más importante en lo personal para mí fue el estar compartiendo 3 días con personas de la talla de Jordan Peterson, de Bjorn Lomborg, el obispo Barron, Jonathan Pagó, el reconocido Dr. Oz de la televisión, Dennis Prager, los ex primer ministros australianos Tony Abbott y John Anderson, Michael Schellenberg, el ex vicepresidente del Perú, Francisco Tudela, y tantas otras personas extraordinarias que conocí esos días y amigos con los que me pude reencontrar, en especial con mi gran amigo Miklos Lukács. Estos 3 días fueron días muy intensos porque comenzaban con conferencias a las 9 de la mañana y terminaban alrededor de las 5 de la tarde, seguido por otro evento de 7 a 10 de la noche. Y esta estructura de los 3 días se dividió en 4 partes principales, que podríamos decir clasificadas en una historia mejor que fundamente a nuestras sociedades, la necesidad de una narrativa contra esa visión posmoderna, deconstructiva o destructiva de la civilización occidental. Necesitamos una historia común. En segundo lugar, estaba el tema del tejido social. Ahí entraba la cuestión de la familia, de los niños, de la salud mental. Luego, en tercer lugar, los negocios y el gobierno. Y finalmente, en cuarto lugar, el tema de la energía y el medio ambiente. Pero antes, veamos por qué era necesario ARC para hacerle frente al Foro Económico Mundial. Todos a este punto hemos escuchado hablar del gran reseteo propuesto por Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Este gran reseteo básicamente representa un futuro oscuro, con una economía compartida donde no poseerás nada, pero serás feliz, según ese dicho. O sea, nadie tendrá propiedad privada, la libertad de movimiento y expresión será muy restringida. Vamos a vivir en un mundo de la vigilancia constante por la inteligencia artificial. No vamos, se nos dice, a comer carne, sino a proteínas vegetales y basadas en insectos, y habrá un control más estricto sobre cada aspecto de nuestras vidas, mantenido por algún oscuro organismo de gobernanza global. Ahí entra toda la cuestión del dinero digital, de la identidad digital y toda una serie de políticas que en definitiva buscan materializar la pesadilla tecnocrática de Orwell en su novela 1984. Todo esto obviamente en nombre de la equidad, la sustentabilidad, la diversidad y la
la inclusión. Ahora bien, independientemente de cómo se daría realmente ese gran reseteo o si se implementará con éxito o no, el principal problema de la agenda no es solamente su contenido, sino los valores y principios a lo largo de los cuales se ideó. ¿Por qué? Porque están explícitamente inspirados en el socialismo y el globalismo progresista. Son muy pocos los países conservadores que están resistiendo a la tentación globalista por sí solos, como es el caso, por ejemplo, de Hungría. Pero es necesario construir un enfoque común para un futuro alternativo y resistir al gran reseteo de Klaus Schwab. Y para eso, para lograrlo, tenemos que hacerlo en comunidad y tenemos que hacerlo con una alianza de países que se opongan a esta agenda globalista. Y por eso, el renombrado psicólogo y autor canadiense Jordan Peterson anunció la mayor noticia de la batalla cultural en este año 2023, el lanzamiento de un grupo internacional para proporcionar una visión alternativa a esa narrativa apocalíptica del Foro Económico Mundial, y en el caso de Jordan Peterson, fundado en una visión y programa basados en principios pro humano, en principios pro familia, en lugar de los intereses de la élite globalista. Es por eso que para lograrlo, este evento de ARC se reestructuró en 4 sectores que voy a resumir a continuación. ¿Cuál es exactamente la visión de Jordan Peterson? En resumen, quiere que ARC se convierta en una clara alternativa al enfoque malthusiano del Foro Económico Mundial, el cual, como es sabido, es un programa en el que no hay crecimiento y por el que será imposible sacar a los países de sus crisis económicas, porque es un programa centrado en sí mismo en limitar el desarrollo en nombre del medio ambiente, en limitar el desarrollo en nombre del cambio climático, en limitar el crecimiento de la población con la excusa de salvar el planeta. Y al contrario de lo que propone Klaus Schwab, Peterson eligió imponerle nada. No imponerle nada a nadie. No afirma tener respuestas definitivas, sino que su programa está compuesto de toda una serie de preguntas que deben ser respondidas colectivamente por todos los que deseen participar. Es decir, poner sobre la mesa cuáles son las preguntas más importantes y las vamos a debatir. Les voy a dar alguna serie de ejemplos. En cuanto a la política energética, cómo obtener energía y recursos al menor costo posible, tan rápidamente y al mayor número de personas como sea posible, ¿no? Porque el modelo actual busca limitar el consumo de energía, elevando los precios, afectando desproporcionadamente a los más pobres del mundo. Y es por eso que Peterson propone aliviar la pobreza absoluta, una visión prohumana y pro familia. Con respecto al medio ambiente, algunas preguntas que se hicieron en la conferencia: ¿cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos y cómo priorizamos el bienestar humano al abordarlos? Porque siempre dejamos de lado, o al menos el Foro Económico Mundial deja de lado, el bienestar humano, la cuestión humana, la cuestión de la familia. Tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, pero no se debe a la idea de que hay demasiadas bocas que alimentar y que eres malvado si piensas en tener hijos, como hoy le quieren hacer creer a los adolescentes. Con respecto a la gobernanza o el gobierno, una gran pregunta es: ¿cómo organizamos sistemas de gobernanza para detener la marcha del gigantismo patológico? En esencia, Peterson defiende un modelo de liderazgo más transparente y democrático en lugar de colusiones de intereses corporativos y socialistas. Porque en definitiva, lo que estamos viendo en este momento a nivel mundial con las grandes corporaciones es una especie de socialismo corporativo en los niveles más altos. Y por eso él decía que los poderes y los poderosos actores del mundo están colaborando cada vez más para imponer una visión de arriba hacia abajo, donde obviamente abajo está el futuro de todos nosotros. Y por eso es hora de que la gente recupere el poder sobre su destino. Con respecto a las políticas familiares, una gran pregunta es cómo facilitar el fomento y el mantenimiento de relaciones a largo plazo, relaciones que sean monógamas y centradas en el niño para así aumentar la tasa de natalidad. Porque recordemos, países como Canadá o el norte de Europa o Europa en general está pasando por un invierno demográfico tremendo realmente y muy peligroso para su subsistencia, y por eso necesitamos tener una conversación seria sobre lo que significa el matrimonio. Es inmaduro pensar que el propósito del matrimonio es simplemente la felicidad. Una respuesta más responsable sería el desarrollo espiritual de los matrimonios y el establecimiento de un entorno que sea beneficioso para los niños.
ciudadanos. Estas son las cuestiones que se discutieron en esa conferencia y sorprendentemente cerca de la posición del gobierno húngaro, algo que ya hemos tratado en otro video aquí en este canal. También se dieron preguntas con respecto al liderazgo. ¿Cómo establecer un mundo que no esté gobernado por el poder, sino por una estructura jerárquica de responsabilidad? La responsabilidad y no el poder político es la clave. Y porque la actual glorificación del poder da lugar a la tiranía, decía Jordan Peterson. Y un antídoto para eso sería regresar al principio de la subsidiariedad, un elemento clave de nuestra cultura occidental en la que se asume la responsabilidad personal en cada paso de uno mismo, la familia, la comunidad y la nación. Que cada uno de estos integrantes de las comunidades tomen responsabilidad sobre sus propias vidas y no sea el Estado o un organismo corporativo o un organismo transnacional o supranacional el que imponga qué se debe hacer. Toda la responsabilidad que abdicas será asumida por un tirano. Esa es la regla cardinal de la organización social. Era urgente realizar un congreso de esta envergadura por el hecho de que estamos en un momento decisivo de la historia. Estamos en el ojo de la tormenta en esta batalla cultural, algo que es evidente por la polarización y la fragmentación de la misma cultura. Hay una sensación de fragilidad y crisis que impregna todo, desde los fundamentos de la identidad individual hasta el corazón de las estructuras democráticas. La fe cristiana, que fue el fundamento que dio origen a lo que hoy conocemos como Europa, ha sido reemplazada por un secularismo ateo, un secularismo que es vacío y totalmente destructivo. Los valores morales del cristianismo, que en su momento eran tenidos como ciertos por toda la sociedad, ahora son ridiculizados públicamente. La misma ley ya no tiene un fundamento moral y por lo tanto la misma justicia ha dejado de ser justicia para convertirse en una máquina de legalizar caprichos y todo tipo de crímenes, desde el aborto a la eutanasia, con obviamente el consecuente impacto en la población mundial y el duro invierno demográfico que se está viviendo en la mayoría de los países del mundo desarrollado. Pero la realidad es que, a pesar de todos estos problemas, el mundo no se acaba. La humanidad ha superado desafíos extraordinarios en el pasado y por eso es hora de una narrativa distinta al discurso posmoderno y que le dé sentido a nuestras vidas. Es hora de que la humanidad despierte a las mayores posibilidades que nos esperan. Es hora de defender una nueva narrativa que rechace el declive como algo inevitable y que nos inspire a construir un futuro más esperanzador para nosotros mismos, nuestras familias y para las generaciones futuras. Como dijo Jordan Peterson en su última intervención, si somos sabios, fieles, valientes y responsables, entonces podemos inclinar el mundo hacia el cielo y alejarlo del infierno. Y esa narrativa no es una cosmovisión que deja de lado el pasado. Es algo importante, sino que valoriza nuestra tradición occidental que hizo grande a nuestra civilización y se abre nuevamente a la trascendencia y la fe, porque solo en la trascendencia y en la espiritualidad profunda es que el ser humano encuentra el sentido de su vida. Uno de los puntos centrales, por ejemplo, cuando hablamos de energía y medio ambiente, es que tenemos que partir de la firme convicción de la extraordinaria capacidad de innovación e ingenio del ser humano. Porque si no creemos en esa capacidad de innovación, vamos a terminar con una mentalidad malthusiana que vea los recursos como algo finito y que por lo tanto la reducción de la población mundial es una necesidad. Pero esta es una propuesta falsa y mortal, como quedó bien claro a lo largo de las conferencias que trataron sobre ese tema. Entonces la pregunta es, ¿abundancia o escasez? ¿Puede la población mundial seguir creciendo y consumiendo más recursos? ¿O la sobrepoblación y el consumo excesivo conducirán inevitablemente a una catástrofe mundial? Es hora de dejar de tener hijos y renunciar a las comodidades de la vida moderna para proteger al medio ambiente del daño. ¿O puede la humanidad innovar para lograr una abundancia aún mayor mientras gestiona nuestro medio ambiente de manera responsable? Algo que quedó claro con enorme cantidad de datos es que en casi todas las métricas la vida del ser humano ha ido mejorando. Las tasas de mortalidad se han reducido, la nutrición ha mejorado, los ingresos han aumentado y lo más interesante, los recursos humanos son más abundantes que antes y los recursos materiales
mucho más. Incluso, por ejemplo, en el corto periodo que va desde 1980 a 2022, la población mundial creció casi el doble, de 4.400 millones de personas a 8.000 millones. Y la abundancia total de los recursos, si lo miramos con una lógica malthusiana, tendrían que haber decrecido, pero sin embargo, creció a un total del 420% junto con la población mundial. La realidad entonces es que los problemas que se plantean por la finitud de los recursos hoy en día están empezando a resolverse. La teoría de Malthus está cayendo y ya se trate del crecimiento de espacios verdes y bosques, la reposición de reservas de peces a través de nuevas formas de acuicultura o la reconstrucción de reservas de nitrógeno en nuestro suelo a través de la modificación de cultivos. Cada solución es producto de la innovación humana y cada una tiene el poder de seguir conduciéndonos hacia una mayor abundancia. Pero para que esto continúe, debemos dejar de lado esa mentalidad catastrófica impuesta por Greta Thunberg y adoptar una mentalidad de innovación que reconozca y celebre el extraordinario potencial humano, siempre, pero siempre teniendo al ser humano y la familia en el centro de nuestras consideraciones. Pero ¿qué pasa cuando la agenda ambientalista es la que se impone? El resultado inevitablemente será un mundo empobrecido, porque para poder mantener nuestra calidad de vida, sí o sí necesitamos de los recursos energéticos tradicionales, ya sea para calentar nuestra comida o cargar nuestros celulares. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que alrededor de 775 millones de personas en el mundo permanecen en la oscuridad sin algún acceso a la electricidad? Y luego están los otros cientos de millones que solo tienen acceso a pequeñas cantidades. Por ejemplo, en Haití solo se genera suficiente energía por persona para que esta persona hierva una sola jarra de agua por día. En Chad, en el África, es peor todavía, ya que produce solo la electricidad suficiente para que una persona hierva 1 litro de agua por semana. ¿Cómo se puede vivir así? Los progres se viven llenando la boca con el discurso de la desigualdad y la disparidad económica, pero la realidad es que la diferencia entre los pobres y los ricos, o la diferencia entre los países pobres y los países ricos, radica en gran parte en la disparidad energética, que luego repercute en áreas como la riqueza económica, la calidad de vida y la educación. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que la agenda ambientalista solo va a lograr que estos países nunca tengan la oportunidad de crecer y permanecer pobres para siempre. Por eso hay una gran contradicción también con la Agenda 2030, que pretende sacar a la gente de la pobreza, pero a la vez con esa agenda ambientalista los va a mantener en la pobreza para siempre. Y entonces, ¿qué se puede hacer para ayudar a sacar a la gente de la pobreza y llevarla a más prosperidad? La mejor manera de ayudar a estos países a crecer es darles la oportunidad de ser autosuficientes con su suministro de energía. El sector de la electricidad es una parte fundamental de la economía, pero los fondos de inversión y el Banco Mundial viven postergando sistemáticamente los préstamos que necesitan estos países para crecer, mientras que les viven expoliando todas las riquezas naturales a cambio, obviamente, de nada. Si algo me quedó claro en esta sección de conferencias es que los países que tienen abundante electricidad están prosperando, mientras que los que carecen de energía están languideciendo. Y la Agenda 2030 atenta directamente contra el crecimiento económico, cultural y espiritual de las naciones. Quiero terminar este video con un mensaje de esperanza, porque si algo me traje de esa gran reunión fue la esperanza. Tenemos que levantar nuestros ojos hacia una historia mejor y un futuro mejor, hacia una verdad y un bien que nos trasciende a todos. Solo ahí encontraremos el verdadero sentido de nuestras vidas y sobre el cual debemos fundamentar nuestras instituciones y sociedades. Pero para eso debemos tomar este reto con responsabilidad y sacrificio. Mucho sacrificio, porque el cambio de mentalidad nunca, jamás es fácil. Pero no estamos solos y eso es algo que me da mucha fuerza. Mi experiencia en ARC fue la de una verdadera comunidad internacional conformada por gente admirable que busca lograr una visión para un mundo mejor, donde cada ciudadano y cada familia puedan prosperar y florecer como personas humanas. De manera especial, quiero agradecer a Julián Hoyos de Colombia, fundador de Conciudadanos, por haberme recomendado a este gran evento, a Gudrun, quien es miembro del Parlamento de Austria, por haberme invitado personalmente a participar de algo grandioso y por lo que estaré eternamente agradecido. Mi nombre
es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal y si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, te invito a suscribirte a mi página de Patreon, donde también podrás participar del club de lectura y todos los cursos que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Muchas gracias y hasta la próxima.